Allá por el año 146 antes de Cristo, Roma era una república. Roma estaba en un apogeo, ¿verdad? Se había logrado establecer bajo un senado y Roma era gobernado por senado, ¿sí? Hoy, por ejemplo, Estados Unidos es una república democrática porque aunque nosotros votamos, escogemos gente que nos representa para hacer votaciones en ley o tomar leyes, y son el Senado o la Casa de Representantes, por así decirlo. Entonces, en ese tiempo, por el año 146, Roma pues era una república, pero tenían generales, y estos generales lo que hacían era conquistar con ejército del mismo Senado de Roma, o sea, del mismo país de Roma, por así decirlo, la misma república. Estos generales iban y conquistaban y de esta forma expandían el imperio romano. Es interesante a aquellos que les gusta la historia, porque el imperio romano ha moldeado mucho lo que es el mundo de hoy, por así decirlo. Pero es interesante porque aproximadamente 100 años después existió un general llamado Julio César. Y Julio César fue un general. Recuérdense que los generales eran usados para conquistar y expandir el imperio. Bueno, mejor dicho, lo que era Roma, porque en ese tiempo era una república, para expandir la república. Pero 100 años después, entre todos estos generales, se levantó este caballero llamado Julio César, y durante casi 10 años conquistó toda la tierra de Galia, lo que usted y yo hoy conocemos como Francia. Durante 10 años Julio César estuvo con sus tropas conquistando Francia, hasta que lo logró. Ahora, lo interesante es que sus victorias lo hicieron a ser amado por el pueblo, ser temido por las autoridades, porque agarró tanta influencia, tanta popularidad, tenía un carisma, era amado por todo el mundo, que se volvió eventualmente una amenaza para el Senado. Entonces el Senado empezó a tener miedo porque decía, ya tiene tanto poder, tenemos que quitarle el poder porque ya parece que tiene más influencia que nosotros, por así decirlo. Entonces se cuenta la historia de que Julio César estaba en Francia, en Galia en ese momento, y estando en Galia en sus conquistas, ya para terminar, recibe una carta del Senado donde le dicen, disuelve tu ejército y regresa a Roma ahora mismo, pero vas a regresar como un ciudadano común. Esto era una carta que representaba para él también una amenaza, pero esta carta lo puso él en una disyuntiva. César sabía que esta carta significaba algo importante. Sabía que si él disolvía su ejército y regresaba a Roma bajo el Senado, iba a ser juzgado. Él sabía que si regresaba, incluso podía perder hasta la vida porque lo iban a juzgar injustamente, lo iban quizás a ejecutar, le iban a quitar todos sus derechos, porque recuérdense que él ya estaba haciendo un problema de influencia para el Senado romano. Entonces estaba entre esta encrucijada, pero también la otra encrucijada, y es de que cuando él empieza préstame atención, cuando él empieza en su regreso y él viene pensando en todo esto, si yo regreso, me pueden proclamar traidor, me van a acabar, puede que me juzguen a mí, puede que juzguen a todo mi ejército, puede que nos metamos en un problema, me van a proclamar el peor, me pueden quitar la vida. Entonces él viene pensando esto. Entonces él en su regreso, en el año 49, empieza a regresar hacia Italia, hacia Roma, y ya va por el norte de Francia en el invierno, y él llega a un pequeño río, que ese pequeño río era la frontera entre Italia y Francia hoy en día, en lo que era Roma y Galia. Y ese pequeño río se llama el río Rubicón. No sé cuántos han escuchado acerca del río Rubicón, pero hay una frase sobre esto. Cuando llega Julio César con su ejército, ya pensando en lo que puede pasar si él disuelve su ejército y entra, está pensando en lo que va a hacer, porque la ley del Senado romana decía que todo general que cruzara el río Rubicón armado se volvía enemigo del Estado automáticamente. Entonces él, estando parado en el río,
tiene que tomar una decisión. O disuelvo mi ejército, por eso puede llevarme a perder la vida de mi ejército, a ser proclamado enemigo del Estado. O si yo cruzo, me vuelvo un enemigo del Estado. ¿Qué significa ser un enemigo del Estado? Cruzar con las tropas, iniciar una guerra civil. Entonces dice la historia, cuentan los historiadores que él estuvo allí con su ejército y tenía que tomar esta gran decisión y estuvo como algunas horitas allí, pero que en ese momento aquel río, que era una línea, ya no era solamente una frontera, era una línea de destino, por así decirlo. Dicen que, cuentan los historiadores, que él se para, se sube a su caballo y levanta la voz y le dice a su ejército: alea y acta est. Alea y acta est. ¿Qué significa? O se puede traducir como el dado está echado o la suerte está echada. Y que en ese momento toma la decisión de cruzar el Rubicón con su ejército e inicia una guerra civil. Curioso que el Senado, al ver que este hombre llega, pues el Senado termina huyendo, y ahí es donde empieza la historia del Imperio Romano, porque pasó de ser una república ahora a ser un imperio, porque Julio César se proclama emperador. Es curioso porque también en Europa, en la mayoría de los lenguajes de Europa, esta frase viene de esta historia: cuando cruzas el Rubicón, que significa cuando vas a tomar una decisión donde no hay marcha atrás, cuando tienes que tomar una decisión importante. Entonces, en todos los lenguajes se volvió famoso por esta misma historia. Hay que cruzar el Rubicón es porque tienes que tomar una decisión sumamente importante. Ahora, de la misma forma, mientras yo veía esta historia, pensaba, hay un Rubicón espiritual, por así decirlo. Uno está en el lado de la misericordia y el otro está en el lado, del otro lado, mejor dicho, está las recompensas. Diga conmigo, misericordias. Diga conmigo, recompensas. Y así hay rubicones en nuestras vidas. Pero el rubicón principal que te quiero hablar hoy es este. A veces uno está en la orilla donde tú tienes que tomar una decisión. O lo hago o no lo hago. Pero si no lo hago, tengo consecuencias. Pero si lo hago, tengo consecuencias. ¿Alguien ha estado alguna vez en una encrucijada así? De hecho, uno tiene que tomar decisiones valientes. Sea como sea, puede que falles, pero tienes que atreverte a hacerlo, no hay de otra. Ya metí la pata, vamos a ver qué es lo que sucede. Pero aquí es donde yo pienso que es el Rubicón espiritual. Estoy en el lado de la misericordia, pero ojo, vamos a vivir por misericordia siempre. No estoy diciendo que el hecho de vivir con recompensas no vivamos por misericordia, porque todo lo vamos a tener siempre por misericordia, porque así lo dice la palabra de Dios. Pero de un lado está la gente que solamente quiere vivir por la misericordia y solamente quiere acomodarse a la gracia de Dios. Solamente quieren estar acomodados a la gracia de Dios. Lo que Dios me da por misericordia, la gracia, lo que se puede conocer como gracia común o el bien común. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que el sol sale para todos, la luna también. Sale tanto para los malos, tanto para los buenos. Por ejemplo, la gracia común puede ser la fertilidad de la tierra. Tú puedes ser impío o puedes ser una persona pía, una persona piadosa o una persona impiadosa, y puedes sembrar, pero el que siembra va a cosechar. Eso es gracia común. Entonces hay gente que quiere vivir solamente de la misericordia de Dios. Dios me perdonó, Dios me sostiene, y es como un tipo de supervivencia. Y de este lado está la gente que solamente vive así, pero del otro lado del Rubicón está la gente que vive también de recompensas, que sabe que tiene misericordia, por eso es que está vivo, pero también tiene recompensas. ¿Y qué es este tipo de persona? La gente que empieza a caminar de verdad con cielos abiertos, la gente que empieza a caminar de verdad con favor y con gracia, la gente que empieza a tener recompensas a causa de la fe, la gente que empieza a tener victorias a causa de la obediencia al Señor. La gente que empieza a tener victorias y empieza a vivir otro nivel de fe porque simplemente ya le sirve al Señor. No solamente se queda como alguien que escucha, no solamente se queda como alguien que de vez en cuando me gusta escuchar una predicación porque me hace sentir bien. No. Del otro lado está la gente que dice, yo ya sirvo, soy un obrero, pongo las manos para el Señor. Y de este lado donde está la bendición. Pero date cuenta que para esto tú tienes que tomar una decisión sobre si me quedo aquí o voy para allá.
pero no puedes pensar que hay retorno, porque no hay retorno. O cruzas o te quedas. Eso es lo que tenemos que nosotros estar pendientes. Hermanos, muchos creyentes viven en la frontera. Son salvos por la misericordia, pero se detienen a avanzar por la pasividad que tienen en sus corazones. Han probado la bondad de Dios, pero no han vivido la plenitud de Dios en su vida. Por eso hay gente que vive en un círculo de condenación. Le va bien por temporadas, y luego le empieza a ir mal, y cuando está tan mal vuelve a ir a la iglesia y le empieza a ir bien y luego vuelve otra vez a estar mal. Cuando le empieza a ir bien se empieza a alejar y luego mal. ¿Se han dado cuenta que hay gente que vive así, en un ciclo de condenación, donde solamente ven como que destellos de la gloria de Dios? Es porque no viven la plenitud de Dios. Han experimentado la bondad de Dios, pero no viven la plenitud de Dios. Por eso tú tienes a gente que ama al Señor, pero llevan 15 años amando al Señor y 15 años llevan endeudados. Llevan 15 años amando al Señor, pero llevan 15 años con la casa dividida. Llevan 15 años amando al Señor, pero viven 15 años con una mentalidad de enfermo. Llevan 15 años buscando al Señor, pero viven 15 años, ¿verdad?, con una mentalidad de pobreza. Porque solamente ven la bondad de Dios, pero no han visto la plenitud de Dios porque están en la frontera. Imagínate un riachuelo aquí y estás dando vueltas como que me atrevo o no me atrevo, me atrevo o no me atrevo. Empiezas a bailar, me atrevo o no me atrevo, brinco o no brinco, está muy fría el agua. Porque tiene que haber un punto donde tú digas, ¿tomo la decisión de moverme por recompensas o tomo la decisión de vivir únicamente por misericordia? Ustedes deben de, después de este mensaje, decir, pastor, yo voy a vivir por recompensas, y empezar a actuar como un hombre y como una mujer que va a vivir por las recompensas del Señor. Porque al Señor le gusta recompensar a los obedientes y a sus hijos. Entonces, te explico de forma breve. Hay dos economías en el reino de los cielos. La primera economía es la de la misericordia. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 8 en sus Biblias, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 8. Mira lo que dice la Escritura, versículo muy importante, que con esto nosotros, este versículo pues desarma lo que es el pensamiento de que somos salvos por obras. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Sigue el 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, lo que nos sostiene a todos nosotros es la misericordia de Dios y la gracia de Dios. El hecho de vivir con recompensas no quiere decir que tú vas a vivir únicamente por tus méritos. No. Todo es gracia y todo es misericordia. Todo es gracia y todo es misericordia. La salvación es por gracia y por misericordia. Las bendiciones que tenemos son por gracia y por misericordia. No estoy diciendo que elimines a una de otra. Lo que estoy diciendo es que tienes que aprender a que ya si por gracia has sido salvo, por gracia has visto la mano de Dios, pues por esa misma gracia tienes que empezar a vivir en recompensa. ¿Y qué quiere decir vivir en recompensa? Simple y sencillamente vivir en obediencia y vivir en fe. Diga conmigo, vivir en fe. Hace como 2 semanas tuvimos un discipulado general aquí en la iglesia. Fue un discipulado maravilloso y hablamos sobre precisamente esto. ¿Qué es lo que nos ha detenido a vivir por fe? Ya no queremos, la gente empieza a pedirle permiso al billete en lugar de pedirle permiso al Señor para soñar. Creemos que el que nos va a dar el aumento es el jefe. Creemos que el que tiene el futuro de nuestra vida o nuestro futuro aquí en Estados Unidos es un oficial de migración. Creemos que el que tiene nuestro futuro económico es el gobierno, cuando el que lo tiene es el Señor. ¿Sabes por qué te pasa lo que le pasa al mundo? Porque te sometes al mundo y no te sometes al Señor. Y nosotros como creyentes tenemos que aprendernos a someter al Señor. Porque aunque el mundo esté mal, si yo obedezco al Señor, como le pasó al profeta Elías, hasta los cuervos me van a traer de comer. Siempre voy a vivir bendecido. Aunque haya escasez, en mi mesa no va a haber escasez. Pero eso es manejarse por la economía del cielo, que es la economía de la recompensa, ¿sí? Ahora,
quiero que tú sepas algo. La misericordia es gratuita, es incondicional, es suficiente, pero la misericordia, hermanos, no transforma nuestro destino. La misericordia no transforma mi destino, pero escúcheme bien, la misericordia sí sostiene mi destino. Por eso te decía que no nos podemos olvidar de la misericordia. No transforma mi destino, pero sí lo sostiene. Sí es un fundamento. Es la base del reino, pero tampoco es la cumbre del reino. Porque una persona no solamente debe decir soy salvo y ya, o tengo bendición y ya. No. Soy salvo, pero ahora ¿qué hago? Dios me hizo salvo, ¿para qué? Dios me sanó, ¿para qué? Por ejemplo, tú no puedes decir, Señor, quiero que me sanes de una enfermedad o me quites la diabetes, por ejemplo. Y Señor, quítame la diabetes para que yo pueda seguir tragando Coca-Cola en el sofá de mi casa. No, el Señor te dice, yo te quito la diabetes para que empieces a comer bien, pero para que me sirvas muchos más años. Entonces tenemos que aprender a saber para qué pedimos las cosas. Si las pido para beneficio propio y únicamente para mí, pues Dios no nos los va a dar, porque la bendición de Dios fluye como la electricidad. Tiene que fluir. Lo que Dios me da por gracia yo lo doy también. Si Dios me bendice financieramente yo bendigo también. ¿Me voy explicando? Entonces, también vemos la recompensa la economía de la recompensa, ¿sí? Que es la gracia especial. Y vamos a Mateo 25, por favor, en sus Biblias. Evangelio de Mateo, capítulo 25. Dense cuenta, aquí se puede sacar mucho jugo, pero quiero que nos quedemos únicamente en ciertos versículos. Y se habla sobre la parábola de los talentos. Y sabemos que dice Jesús que llegó un amo y le da talentos a cada persona. A uno le da 1, a uno le da 5 y al otro le da 10. Y dice la historia que le dice, cuando yo me voy a ir de un viaje, cuando yo regrese, ¿verdad? Espero que lo hayan multiplicado. El de 1 por miedo y por temor lo entierra, el de 5 lo multiplica, el de 10 lo multiplica también. Y cuando él llega a pedir cuentas, podemos ver que pues ahí Jesús da al que tiene poco, lo poco le será quitado, pero al que tiene mucho, mucho más le será dado. Porque está hablando sobre la parte de recompensa. Diga conmigo, recompensa. Porque sí, Dios tiene una gracia común sobre nosotros, pero Dios tampoco es alcahuete de todo el mundo. Y si nosotros recompensamos a todo el mundo por igual, el que está mal es el recompensador. Tú no puedes recompensar a todo el mundo por igual, que incluso políticamente hay gente que lo quiere usar. Tú no puedes recompensar a todo el mundo por igual, porque si tú le das lo mismo a alguien, o sea, si tú le das a una persona que trabaja mucho algo y le das eso mismo a alguien que trabaja menos, le estás faltando el respeto al que trabaja mucho. Y Dios sabe esto. Y Dios recompensa a los que trabajan en su reino, a los que viven por fe. Miren Mateo 25, 21, en el versículo 21, cuando se encuentra con el siervo que multiplicó. Bien, buen siervo y fiel. ¿Qué dice? Sobre poco has sido fiel y sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Date cuenta que la abundancia también nos está hablando de gozo. Porque seamos sinceros, no podemos romantizar la pobreza. Nadie puede romantizar la pobreza, no se puede romantizar la pobreza. La pobreza es frío, es hambre, es dolor, es no tener oportunidades. Pero tener riquezas en el Señor, obedecer al Señor y ser bendecido por Él, te dice, entra en el gozo de tu Señor, gózate de las bendiciones que yo te doy, gózate de las recompensas que yo te doy. Pero ¿cómo sucede esto? ¿Cómo llegamos a este punto de entrar en el gozo del Señor? Por medio de la obediencia, por medio de la sabiduría, por medio de poner en práctica la palabra de Dios. No por tener miedo y enterrarnos. Démonos cuenta que la primera persona que le entregan un talento no dice que era un mal siervo, no dice que no confiaba en su patrono, al contrario, confiaba en él, pero le tenía tanto respeto que dijo, yo no voy a hacer nada, prefiero darle lo mismo a perderle o deberle. Pero Dios condena
la pasividad. Por gracia, los tres recibieron talentos. Por misericordia, a los tres caballeros se les dio talentos, moneda, plata. Pero los que pusieron en trabajo lo que Dios les encomendó, vivieron y tuvieron recompensas. Pero el que no lo hizo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Lo poco que tenían, lo poco se lo quitó. Se chavó. Porque vivir en el lado de la misericordia te dura por un tiempo nada más. Pero cuando Dios empieza a pedirte cuentas, no puedes tú vivir en cielos abiertos si estás viviendo del otro lado de misericordia, porque luego llega un punto que Dios va a decir: necesito tu recompensa, necesito ver cómo estás tú para recompensarte. Y si Dios ha visto que por los pasados 3 meses dejaste orar, dejaste de esforzarte, no vas a la iglesia, no quieres servir, entonces pues no hay cielos abiertos. Entonces, si no hay cielos abiertos porque nosotros no trabajamos, no nos pongamos a llorar y decirle: Señor, ¿por qué no me bendices? Señor, ¿por qué me está pasando esto en mi matrimonio? Pues hermano, es que si tú no quieres perdonar, no te quieres restaurar, no quieres ir a la iglesia: Señor, ¿por qué mis hijos están mal? ¿Por qué mis hijos son groseros y tienen 15 años? Porque no los quieres llevar a la iglesia. Es que no los debo de obligar. ¿Quién te dice que no? Llévalos a la iglesia. Entonces, cuando nosotros no vivimos en obediencia, no esperemos recompensas. Yo te estaría mintiendo si yo te digo: pasa al frente que voy a soltar o desatar una palabra sobre tu vida para que a partir de mañana tengas recompensas y vas a ser prosperado. No, o sea, hermano, tú puedes soltar una palabra y creerlo como lo hemos hecho aquí. Pero el hecho de que yo te diga a ti, a una persona aquí: tú vas a hacer esto y esto y esto y esto, no sirve de nada si la persona no cambia su mentalidad de vivir de misericordia a vivir en recompensa. No sirve de nada, hermano, leer la Biblia todos los días si no la aplicas. No sirve de nada saber tanto si no lo vives. No sirve de nada querer saber de todas las cosas de la Biblia, el misterio de la Biblia, de Apocalipsis, que si la venida, que si aquí, que si allá, que si el sello, que si esto, que si lo otro, que si la autoridad, que si... No sirve de nada si tu vida está hecho un desastre. No sirve de nada si tus finanzas están hechas un desastre, si tu matrimonio está hecho un desastre. No sirve de nada. No estoy diciendo que vamos a ser perfectos, pero hay que empezar a caminar en cielo abierto por medio de la obediencia para vivir en recompensas. Perdona a tu cónyuge y vas a ver la recompensa del Señor. Perdona que te hizo daño y vas a ver la recompensa del Señor en tu vida. Ponte a trabajar con lo que Dios te ha dado, aún en lo poco. Sé fiel, porque si eres fiel en lo poco, en lo mucho Dios te va a poner. Lo que pasa es que nosotros estamos pensando: Señor, ya he sido fiel 3 meses, ya he sido fiel 1 año, ya he sido fiel. ¿Qué más fiel que tú quieres que yo sea, Señor? Sé fiel. Pero hay gente que confunde la fidelidad con pasividad, porque dice: soy fiel en mi negocito, y tú dices: soy fiel, Señor, llevo siendo fiel 3 años, pero sigues haciendo lo mismo por 3 años, porque tú piensas que el Señor va a llegar y de la nada te va a hacer millonario. No, no. Ser fiel en lo poco es trabajar lo poco. Esos 3 años me puedo capacitar, puedo mejorar mi servicio, puedo invertir. Es valorar lo que yo tengo. Y de esa forma Dios me recompensa. Porque no nada más es sostener el vaso de agua al Señor por 3 años, por ejemplo. Es trabajar el vaso de agua por 3 años. Porque después el Señor te va a decir: ok, llegó el momento de la jarra, llegó el momento del bote, llegó el momento de la pipa, llegó el momento, y así uno va avanzando, pero solamente pasa cuando uno obedece al Señor. Ahora, la misericordia nos sostiene, pero escúcheme bien, pero la recompensa construye. La recompensa construye. Y hermano, no es que Dios le pague el mérito humano, es que Dios bendice la obediencia por medio de la fe. Así de sencillo. Imagínate
Imagínatelo de esta forma. Uno está en un pozo profundo. La misericordia te saca del pozo. Pero hay gente que se queda ahí, salí del pozo. Pero la obediencia, la recompensa hace que cuando tú salgas del pozo empieces a construir. Porque los cristianos debemos de ser los mejores trabajadores. La Reforma Protestante transformó la forma del trabajo a nivel mundial históricamente. Porque ahora, por ejemplo, ser odontólogo era tu ministerio a los que se dedicaban a odontología, porque ahí mismo demostrabas el reino de los cielos. Los que son administradores, los que son vendedores, ahora también es parte de su ministerio, porque ahí demuestras la gloria del Señor. No podemos ser cristianos solamente los domingos, tenemos que ser cristianos todos los días de la semana. Y servirle al Señor no solamente los domingos y los martes en esta iglesia, sino servirle al Señor todos los días de la semana. Es limpiar bien. Si eres un barrendero, barrer bien, porque es para el Señor. Y cuando uno lo hace bien, es imposible, hermano, que cuando tú hagas las cosas con excelencia no avances. El Señor siempre va a bendecir al que obedece. El secreto es que no hay secreto. Eso es hermoso. No hay secreto, simplemente obedece al Señor. Ahora, vamos a ver el problema de vivir del pan, pero no vivir de la promesa. Sigamos en Mateo 25. Y vamos a leer el 24, del 24 al 30. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes, Señor, lo que es tuyo. Yo me imagino que este tipo, en su mente esto sonaba genial. Yo me lo imagino así como que, este man como que, no le robé, no lo perdí. Yo me imagino al tipo así como que, aquí está, Señor, te lo guardé, esto es tuyo. Aquí está mi vida, como dirían algunas personas. Aquí estoy yo, Señor. Aquí estoy yo viniendo a la iglesia, Señor. Eso suena genial. Aquí vengo yo y adoro, Señor. Aquí vengo yo y sirvo, Señor. Pero el Señor te dice, ¿y dónde están los frutos? ¿Me explico? ¿Y dónde están los frutos? En la mente uno suena brutal. Aquí está la moneda, aquí está el billete, aquí está el cheque que me dio el patrón, no pasa nada, no se lo perdí, voy a seguir empleado porque no le robé. Voy a seguir bendecido porque vengo a la iglesia. Voy a seguir bendecido porque pues el Señor me bendijo para poder cantar, pues yo canto en la alabanza. Uy. Pero, ¿dónde están los frutos? Y aquí es donde dice, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Mira, date cuenta, ya manejaban el interés. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado más y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo diga conmigo inútil. No soy yo, lo está diciendo la Biblia. Si al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí va a ser el lloro. Mire qué peligroso es quedarnos en la orilla del Rubicón. Mira qué peligroso es en la ley divina quedarse siendo la misma persona por muchos años. Siervo inútil, nos dice la Biblia. Yo imagino como que el tipo, como que por lo menos que me lo regale. Si ya se lo dio a los demás, por lo menos que no.
lo que tú tienes te será quitado porque eres inútil. Eres un siervo malo. Quítenle lo que tiene. Por eso es que la gente vive en este ciclo de condenación. ¿Te recuerdas? Me va bien y luego me va mal. Me va mal, me va mal, me va mal, me va mal, 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 mal. Y luego, otra vez cuando me arrepiento, me vuelve a ir bien. Pero no llegas a ningún lado. Porque cada vez que el Señor viene a buscarte, tienes el talento enterrado. Imagínate cantar en la iglesia, imagínate venir a servir, imagínate venir y llenar la silla todos los domingos. Y que el Señor venga, y no estoy hablando de la segunda venida de Cristo, estoy hablando de que el Señor nos escucha constantemente. Y en el momento que diga, imagínate que mañana venga el Señor, no de la segunda venida, estoy hablando que mañana venga el Señor a ver tu trabajo. ¿Y cómo tú estás? Pues vengo a la iglesia, pero canto, pero ¿y dónde están los frutos? No hay. Hasta lo poco que uno tiene le será quitado. Entonces tenemos que aprender a vivir con promesas. Dios no reprende al que tiene poco. Escúchelo bien. Dios no reprende al que tiene poco. Reprende al que hace poco con lo que tiene. Reprende al que hace poco con lo que tiene. Por eso te decía, no podemos romantizar la pobreza. No podemos romantizar, es la gloria de Dios que yo esté endeudado. Es mentira. Yo sufro por la gloria de Dios. Mentira. Sí, vamos a pasar momentos difíciles y Dios siempre se va a glorificar. Pero tu sufrir no puede decir, es que estoy sufriendo, pastor, porque estoy en ayuno. Hay que sufrir por causa de Cristo lo que está pasando en Nigeria. Ahí sí vemos que Dios se glorifica a pesar de todo. Pero hermanos, no romanticemos los problemas ni la pobreza por decir que Dios está allí y es la voluntad de Dios. Hermano, no es así. Porque si tú haces poco con lo que tú tienes, estamos siendo siervos inútiles. Y nos vamos a quedar toda la vida aquí, este lado del río, sin avanzar y progresar. Y mi oración es que usted no viva así. Mi oración es que usted viva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Por eso predico todos los domingos. Por eso oramos y doblamos las rodillas por ustedes todo el tiempo. Porque nuestra petición y deseo del corazón es que usted viva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Usted no puede vivir como una persona pobre toda la vida, como una persona con una mentalidad mala toda la vida. Tenemos que vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas, hermanos. Porque si hay un cambio en nuestras vidas, la gente puede decir, wow, hay algo en Él, ese es Cristo. Hay algo en Él, es la gloria de Dios. Porque tú no vas a ir a evangelizar a las personas y decirles, tienes que empobrecerte para que Dios se manifieste en tu vida. Vete para allá, te van a decir. Pues tú tienes que demostrar, mira lo que Dios ha hecho en mi vida. Mira cómo Dios me ha bendecido. Mira cómo yo salí de las deudas. Tú lo puedes hacer también. Mira cómo Dios me proveyó. Mira cómo Dios ordenó mis papeles migratorios. Mira cómo Dios me bendijo. Mira, ahí es donde uno dice, mira, ese está del otro lado del Rubicón. Ese está declarando la guerra a Satanás, de verdad. Y está ganando porque ya Cristo ganó. Tenemos que ser cristianos y tenemos que ser una iglesia que se mueva en esto. ¿Sí? Mira lo que dice Tercera de Juan 1:2. Vamos a Tercera de Juan 1:2. Por si no lo sabía, hay un libro que se llama Tercera de Juan 1:2. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces la pobreza espiritual no es una virtud, porque Dios quiere que el alma esté prosperada. Entonces la pobreza espiritual no es una virtud, es una falta de visión. Ahora, mi oración es que, ya por estos minutos que me quedan, es que después de haber escuchado esto, usted pueda hacer conmigo esto.
¡Pum! Saltemos al otro lado. Quizás usted y yo estamos como Julio César. Imagínense la historia conmigo. Imagínate así guapo y todo el show. Imagínate así que estás ahí en ese punto. Y puedes tener un cuadro, pero imagínate con un six-pack. Algunos tienen un one-pack, pero imagínate un six-pack. Aunque tengas un one-pack, no importa. Imagínate en la orilla del río ahora mismo. Y tú sabes después de esta palabra, ya mira, estoy aquí, está al otro lado del río. Allá está mi bendición. Allá está la casa. Allá está el carro, allá está la sanidad, allá está la familia sirviéndole al Señor. Pero el hecho de que yo cruce tiene que significar que yo tengo que morir a la carne. Ay, Señor, no quiero morir. Tienes que dejar la pornografía. Ay, Señor, no quiero. Tienes que dejar la adicción. Ay, Señor. Tienes que dejar la pereza. Tienes que también rendirle tu agenda al Señor. No, todo, pero Dios no se puede meter en mi agenda ni en mis vacaciones. No. Del otro lado está la bendición. Del otro lado está mi bendición. Del otro lado está mi tierra prometida. ¿Qué es lo que estás haciendo tú ahora? Imagínate que estás como Julio César. Imagínate la película así como, ¿cuántos han visto 300? La película de 300. Imagínate ese estilo así, estás vestido y todo el show. Estás ahí mismo y la brisa te da en la cara. Y el pelo largo, aunque no tienes pelo, se te mueve así. Y tú dices, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí? Y se abre la nube del otro lado y una luz y te dice el Señor, ¡cruza! ¿Qué vas a hacer? Vas a tirar el dado, ¿verdad? No importa. ¿Con qué? Con pelo y sin pelo. ¡Pum! Cruza. Es que no sé si darle mi vida al Señor. ¡Cruza! En lo que tú decides te puedes morir. Es que no, pastor, es que estoy pensando si sirvo o no. Es que he pensado por los últimos 3 años si debo de servir en la iglesia. A veces hay que darle un palazo mejor. Pero piensa, estoy pensando si sirvo. Cruza. Sirve. No sé si perdonar, es que me hizo daño. Me hizo daño. Me rompió el corazón enfrente de todo el mundo en la high school. Perdónalo. Cruza. Olvídate de eso. Ya se puso feo. Cruza. Hermano, cruza. Me abandonaron. Cruza el otro lado. Porque allá está la bendición. Date cuenta que es con la decisión. Porque Dios nos hizo, a usted y a mí, por amor. Nos creó. Nos hizo imagen y semejanza. O sea, tú eres creación de Dios perfecta. Algunos no están tan perfectos, pero son perfectos, me explico. Entonces, es creación perfecta del Señor. El hombre le falló al Señor después de la creación. Prefirió el pecado en lugar del Señor. Pero Dios nos sigue amando tanto que mandó a su Hijo a morir por usted y por mí. Murió Jesús por nosotros. Tú y yo debimos haber estado crucificados, la realidad. Pero fue Cristo el que murió por usted y por mí. ¿Y para qué murió? ¿Para que nos sentemos solamente un domingo en la iglesia? ¿O para que establezcamos el reino de los cielos aquí en la tierra? Murió para que tengamos salvación. Entonces, Dios ha hecho todo esto para que tú y yo tengamos simplemente una respuesta. Estoy aquí ya en el río. ¿Cruzo o no cruzo? ¿Cuál es la respuesta que tú debes de tener? ¿Le entregas tu vida al Señor o no le entregas tu vida al Señor? Porque hay gente que piensa que es salva, y aquí me voy a meter quizás en un lío. Hay gente que piensa que es salva porque ha sentido al Señor, porque ha hecho la oración de fe, pero si no cruza, todo aquel que lleve 20 años, 40 años del otro lado del río, por más que hayas orado, no eres salvo. Eres salvo cuando tomas la decisión de morir a ti y decir, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ya no soy yo, ahora es Cristo. Ahora me muevo en recompensa, ahora me muevo en obediencia. Y si obedezco hay recompensa. Si tengo fe, hay recompensa.
Ya no estoy pensando si le entrego, no, ya estoy entregado al Señor. Ya no es si le voy, no, es que ya Dios es el dueño de mi vida. Es que ya no es mi voluntad, ahora es la voluntad del Señor en mi vida. Ahí es cuando cruzaste al otro lado del Rubicón, por así decirlo. Entonces hay que vivir, ¿verdad? Hay que aprender a vivir del pan, de la bendición de Dios. Entonces, vamos a segunda de Juan, nada más de la I, en su hojita. Segunda de Juan 1:8. Dice la palabra de Dios: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Pero mira la versión Nueva Traducción Viviente. Dice en Nueva Traducción Viviente: tengan cuidado de no perder lo que han logrado con tanto trabajo. Tengan cuidado de no perder lo que han logrado con tanto trabajo. Sean diligentes, diga conmigo, seamos diligentes para que recibamos una recompensa completa. Entonces, ¿cuántos de ustedes ya han cruzado al otro lado del Rubicón? Amén, ¿verdad? Ha sido bendecido, ¿no es así? Entonces date cuenta que dice la palabra de Dios que sigas esforzándote, porque aunque tú has sido abundantemente bendecido, ni siquiera está completa todavía. O sea que hay más bendición, hay más gloria. O sea, todo el tiempo vas a ir, por eso se cumple la palabra, vas de gloria en gloria, de victoria en victoria, con cielos abiertos. Pero no te canses, ten cuidado de no perder lo que tú has trabajado, lo que has logrado con tanto esfuerzo. Ten cuidado de retroceder, porque todavía la recompensa viene. Has sido recompensado, pero aún hay más en el nombre de Jesús. Aún hay más gloria. ¿Alguien puede creer esa palabra? Aún hay más bendición, aún hay más recompensa. ¿Alguien de aquí puede creer esta palabra en su corazón y puede decir: todavía el Señor me va a bendecir aún más? Voltea a ver a tu peloncito ahí y dile: aún falta más. No más pelo, pero sí más bendición. Y a los que tienen pelo, dile: no te confíes tanto. No te confíes tanto. Yo estoy hablando y ya tengo unas entradonas aquí yo. No, en serio, dile a la persona que está junto a ti: aún Dios nos va a bendecir más. Díselo ahí, tómale la mano, tómale el brazo, díselo al del otro lado, aunque no lo conozca. Si son solteros, aprovecha de una vez y dile, si es soltera y tú eres soltero, dile: mira, aún falta más. Sí, tú tienes que creértela por fe, ¿verdad? Entonces, aún falta más, ¿verdad? Dios nos ha bendecido, pero aún falta más. Hay que seguir obedeciendo al Señor. Nunca pienses que ya llegaste a tu tope de bendición. Es mentira, ese es el diablo que te lo hace creer. Porque el que tiene más, aún más le será. ¿Viste cómo se armoniza la palabra de Dios? Al que tiene más, aún más le será dado. Pero esto es para aquellos que viven en obediencia, para aquellos que viven. Dios es bueno, iglesia. No vivas esperando misericordia, no vivas esperando: Señor, que me caiga la plata, Señor, que me llegue el cheque, Señor, que se me dé el caso, Señor, por favor, que alguien pase y se le caiga un maletín con $1,000,000, Señor. Eso es muy poco, dice por ahí. Voy a orar por ti. ¿Quién fue? O sea, no podemos vivir así como que: Señor, mándame este milagro, que alguien se confunde y me transfiera $3,000,000. Hermano, no, amén, no. Hay que decir: voy a trabajar por eso, el Señor me lo va a dar. ¿Sabes qué es ser bendecido? No que te regalen las cosas, es que tú tengas para pagar las cosas. Esa es la bendición que Dios te quiere llevar.
A cambiar la mentalidad que tenemos, que venimos muchos de nosotros, la costumbre que venimos con nuestros países, que el gobierno me lo dé, que me lo pueda dar, que me lo pueda ganar en la lotería. No, no, no. La bendición de Dios es que Dios me bendiga para que yo pueda pagar. Es la bendición de Dios. Eso es lo que tú y yo debemos de creer al Señor. Que el Señor me bendiga para que... Eso es ser bendecido. Al Señor, que me caiga la lana, como decimos en México. Que me caiga la lana, que me caiga la feria. No, 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 no. Trabaja porque el otro lado del río está la riqueza. Trabaja porque el otro lado del río está la lana de verdad. Diga conmigo lana. Ya aprendí una palabra, un slang mexicano ahí. Entonces, ¿cómo manifestamos las recompensas? Te quiero dar simplemente 4 puntos para terminar. Primero es dar con propósito. Necesito que me pongan aquí los versículos rápido. Mateo 6 del 3 al 4, por favor. Dar con propósito. Porque escúcheme bien, Dios nunca va a multiplicar lo que tú escondes. Dios va a multiplicar lo que tú entregas. Del otro lado del río está la gente que no tiene problemas nunca con el tema del diezmo y la ofrenda, ni de bendecir un hermano. Porque este lado del río, si estás pensando lo que es para mí, lo que me quita, lo que no. Pero del otro lado del río estás, Dios me bendice y por lo tanto bendigo. ¿Sabes? La mentalidad cambia. Mira lo que dice: mas cuando tú des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Continúa. Para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en lo público. Date cuenta que a Dios le gusta recompensarnos en lo público. Entonces, si tú das con propósito, vas a tener recompensa, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Mi recompensa es en lo público. O sea, todo el mundo va a ver que soy bendecido. Punto número 2, orar con persistencia. Mateo 7 del 7 al 8. La insistencia, hermanos, es la fe. Es la fe respirando bajo presión. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Continúa: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pero date cuenta que para ser bendecido tienes que cruzar el otro lado del río. Porque no, para que se te abra la puerta tienes que tocar la puerta. Y hay gente tan floja que se para enfrente de la puerta y dice: en el nombre de Jesús. Y pensamos que somos como Luke Skywalker, Obi-Wan. No, hermano, eso no se va a abrir ahí. Algunos creen que son Voldemort así. Y hermano, no. Toca la puerta, toma la acción. Eso es fe. Punto número 3, trabajar con excelencia. Como te decía, la reforma protestante le dio shape al mundo del trabajo históricamente. Tenemos que ser los mejores trabajadores. No podemos ser cristianos que roben. No podemos venir con hermanos, yo le voy a decir esto porque esto aplica para todos nosotros, aunque seas de Puerto Rico. Porque digo esto porque los puertorriqueños son americanos. Pero aunque seas de Puerto Rico, no podemos venir con la misma mentalidad de trabajo de nuestros países aquí. Hay que hacer las cosas bien. Incluso si te llegas a regresar o estás aquí de visita, o los que me escuchan y están allá en sus países, aún así, donde sea, tenemos que hacer las cosas con excelencia. Porque es para el Señor, porque es para Cristo. Si te toca barrer, barre con excelencia. Gózate en lo que Dios te ha dado y trabájalo, porque el Señor te va a prosperar aún más. Colosenses 3 del 23 al 24. Porque la excelencia no busca ser vista, sino hay que ser fieles. Dice: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para ¿quién? De aquí sacó Lutero lo de se me acabó el nombre porque estaba pensando en el nombre de él. De aquí sacó Martín Lutero lo de Coram Deo: todo sea para la gloria de Dios. Todo sea para la gloria de Dios. Y por último, busquen sabiduría y fidelidad. Mateo 25, 21 otra vez. Hay que ser fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te voy a poner. Hay que ser fieles en lo que Dios nos ha dado. Y hermanos, del otro lado del río está la bendición.
del otro lado del río está la gloria. Para aquellos que dicen, no, es que el Señor me quiere sufriendo, mentira. Mira lo que dice Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida, dice Jesús, y para que la tengan en abundancia, para la gloria de Dios. Que la misericordia nos saca del pozo, pero la recompensa nos pone a construir en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar, iglesia, pónganse de pie, por favor. Déjame hacer esta oración. Señor, yo te pido que bendigas a cada persona que está aquí. Que en el nombre de Jesús, toda persona que está teniendo dudas en cruzar el otro lado del río, lo pueda hacer ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, ahí levanta tus manos y cree por el Espíritu que tu espíritu se muda, tu espíritu cambia, tu espíritu salta. Así como Julio César se vio enfrentado en ese río, donde tenía que tomar una decisión, donde sabía que no había vuelta atrás. Así estamos tú y yo hoy, en una línea que define nuestro futuro. No es una frontera más, define nuestro futuro. Estamos en una línea donde le servimos al Señor o no le servimos al Señor. Y por la fe yo creo en el nombre de Jesús que tú hoy mudas, que hoy tú cruzas ese río en el nombre de Jesús. Que hoy empiezas a vivir con una mentalidad diferente, renovada. Que sales de aquí y empiezas a trabajar mejor, a creerle al Señor, empiezas a perdonar, empiezas a amar y vas a empezar a ver recompensas en tu vida. Prepárate, porque a partir de este momento, con esta decisión que tú tomes, empieza un camino de gloria, empieza un camino de bendición, empieza un camino de recompensa, empieza un camino de restitución, de restauración, de sanidad, de salvación para ti, para tu casa. Créelo en el nombre poderoso de Jesús. Esta es la hora que el Señor te está diciendo: cruza a este lado, cruza a este lado en el nombre de Jesús. Yo creo que lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Y si hay alguna persona aquí que quiera entregarle su vida al Señor hoy y quiera cruzar este río de muerta vida, si tú estás aquí hoy y has recibido este mensaje y dices: yo quiero responder al evangelio del Señor, quiero entregarle mi vida a Cristo, quiero arrepentirme de mis pecados. Si tú eres esta persona y por primera vez vas a hacer esta oración, o por primera vez le quieres entregar tu vida al Señor, o te quieres reconciliar con el Señor, levanta tu mano derecha, por favor, ahí en tu lugar. No te voy a pasar al frente, pero sí quiero que me acompañes haciendo una oración. Levanta la mano derecha en alto, por favor, que yo te pueda ver. Toda persona que hoy quiere entregarle su vida al Señor por primera vez, toda persona que hoy quiere entregarle su vida al Señor porque se está reconciliando con el Padre, levántala en alto. En alto, en alto, en alto. Mueve la mano un poquito para que yo te vea. Mueve la mano un poquito, salúdala ahí un poquito. Por aquí, por allá, servidores por allá, gloria a Dios. ¿Alguien más? Vamos a hacer esta oración, porque a partir de hoy cruzas de muerte a vida. A partir de hoy cruzas este río de bendición. Así que pon la mano en tu corazón y escucha esta oración y repítela conmigo. Señor Jesús, hoy me arrepiento de mis pecados. Gracias porque me has llamado. Gracias porque por tu gracia y tu misericordia estoy aquí hoy. Hoy te entrego mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Hoy cruzo este río, Señor, a un río de vida, a una tierra de vida. Te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. En el nombre poderoso de Jesús. La iglesia dice amén y amén.